Buenas gente, ¿cómo están? Hoy he vuelto con algo nuevo, algo diferente. Díganme, ¿a quién no le gustaría tener superpoderes? Asumo que a todo el mundo les gustan. A todos nos gustaría tener alguna ventaja en algo, alguna habilidad especial, algo que nos ayude a hacer la vida más simple o más divertida. Hay una gran variedad de superpoderes en los cómics, anime, caricaturas, libros, películas. Están en todas partes. Y esto se debe a que a todos nos gusta este tipo de mundo de ficción, ya que es bastante divertido. Porque piénsenlo, los poderes los podríamos utilizar para tantas cosas. Por ejemplo, quizás a un obrero le gustaría tener super fuerza o super velocidad para hacer su trabajo más rápido y que le sea más fácil. A alguien que viaja le gustaría tener teletransportación. A alguien que necesita mover muchas cosas le gustaría tener telequinesis. En lugares donde falta el agua podrían requerir la hidroquinesis, etcétera, etcétera. Sería algo que sería bastante genial tener. En la ficción hemos tenido bastantes mundos de estos, los cuales son muy divertidos, a los que a cualquiera le gustaría estar. O quizás no. Porque piénsenlo, ¿qué pasaría si de la nada comenzaran a nacer personas con superpoderes? Como, digamos, Boku no Hero. ¿La sociedad seguiría igual? ¿Creen que sería divertido que esto pasara en la vida real? Pues habría que analizarlo. Hace tiempo recuerdo haber visto un mapamundi en el manga de Boku no Hero, y según recuerdo es el mismo que en el mundo real. O sea que dentro del manga posiblemente existan los mismos países que en la vida real, y eso me hizo pensar, ¿qué pasó con México en ese mundo? Y es que si ya de por sí México es uno de los países más peligrosos del mundo, ahora imagínense cómo sería si tuviéramos superpoderes. Sin duda sería un gran desastre. Entonces estuve pensando en cómo sería mi país en ese mundo. Así que estuve pensando en historias y hasta hice algunos diseños de personajes de héroes y estudiantes de héroes en México. Pero hablaré de eso en otra ocasión. Por cierto, ya existe un fancómic o algo así que asumo lo hizo alguien de México, que es algo así de cómo sería México en el mundo de Boku no Hero. Están interesantes los números que leí y creo que se llama algo así de nuestro mundo de héroes. Bueno, pensémoslo así. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo de Boku no Hero? ¿Cómo inició todo esto? En una parte algo avanzada del anime manga nos cuentan que la primera persona con poderes fue el hijo de una prostituta. O sea, al principio del manga se nos dice que fue un niño en China, pero resulta que no fue así. Bueno, fue el primero en ser registrado, pero en realidad fue el hijo de la prostituta, y este niño es en realidad el All for One, por lo cual el primer don que existió fue el de robar dones. Aunque puede que esté equivocado y en realidad fue la prostituta la que tuvo el primer don. Porque creo recordar que a ella le salió algo, pero ella creyó que era alguna enfermedad sexual y creo que al final su hijo se lo robó o algo así. No recuerdo muy bien y fue algo extraño. Y bueno, traslademos esto a nuestro mundo. Digamos que de la nada un día nace un niño que brilla en China. Los científicos en China están desconcertados, no entienden el por qué un recién nacido está brillando. La gente de otros países ven esta noticia y comienzan a decir, ¡ay no! ¿Otro virus chino? Ojalá no comience otra pandemia. Entonces hay gente entre preocupada y curiosa, pero todos están muy atentos a la situación, quieren saber qué está pasando con el niño. Aunque supongo que también muchos perderán la atención de esto. Hay mucha gente con poca capacidad de concentración. Aparte de que también podría haber mucho escepticismo. Digo, podrían decir que es IA o que el gobierno quiere distraer a la gente, como cuando estaban hablando de extraterrestres y ovnis y parecía que a nadie le importaba. Los científicos comienzan a investigar al niño, a los padres, a cualquier familiar y persona cercana. Lo comienzan a revisar, lo analizan, entonces encuentran una mutación en la piel que hace que el niño brille, pero no entienden cuál fue el origen de esta mutación. El tiempo comienza a pasar y más niños comienzan a nacer también con habilidades sobrenaturales y mutaciones extrañas, siendo que la mayoría de estos comienzan a desarrollarlas alrededor de los 4 años. Y esto tiene a la gente desconcertada, ya que está ocurriendo en todo el mundo. Con niños que no tienen ninguna relación con aquel niño en China, por lo cual comienzan a creer que quizás esto no es causa de un virus. En todo el mundo hay investigaciones sobre estos niños y se dan cuenta de que en lo único que se identifican todos estos niños es en una mutación en el dedo del pie, resultando en que las personas con una sola articulación en el dedo meñique del pie nazcan con estos poderes. Entonces comienzan a creer que es una nueva evolución humana, pero pensemos, ¿cómo afectaría esto a la sociedad? Yo creo que esto depende de cada país. Supongo que dependiendo de la cultura y diferentes variantes, cada país reaccionaría diferente. Así que no podría generalizar, solo dar ideas de lo que creo que pasaría.
Quizás pensando en lo poco que sé de historia mundial, podríamos decir que quizás algunos serían perseguidos por esta condición, algunos otros serían alabados y tomados como alguna deidad o algo místico. Por ejemplo, recuerdo haber visto alguna vez un documental sobre que en la India hubieron unas personas que nacieron diferentes, digamos, y había gente que pensaba que estas personas podrían ser algún dios reencarnado. Por ejemplo, según recuerdo habían 3 tipos que nacieron con cola, pero creo que realmente era solo piel extra o algo así, y había gente que decía que ellos eran la reencarnación de unos dioses que eran en parte monos o algo así. No lo recuerdo bien, disculpen, pero asumo que si los dones de Boku no Hero pasaran en la vida real, creo que pasarían estas cosas en diferentes lugares. O sea, podrían creer que es algún mensaje divino, quizás que podría ser algo que les mandaron sus dioses o no lo sé. Pero al final habría numerosas reacciones. Algo en lo que también he pensado es que habría países o gobiernos que quisieran aprovecharse de esta gente y quizás le arrebaten los niños con poderes a sus padres y los entrenen para ser una especie de super soldados para proteger su propia nación. Pero bueno, ¿qué pasaría en México? ¿Cómo reaccionarían los mexicanos a las personas con superpoderes? Bueno, yo creo que depende del lugar, ya que México es un país bastante grande, por lo cual no pasaría lo mismo en todos los lugares. Digamos, asumo por historias que he escuchado, quizás en algunos pueblos pequeños piensen que esto es cosa del diablo o son brujos o algo así. Aunque yo crecí en un pueblo pequeño y no recuerdo haber visto a gente así de loca. Pero bueno, asumo igual que sí ha de haber gente media loca que piense que son creaciones de algo demoníaco. Por lo cual, tristemente hay lugares en donde esta gente termine siendo linchada. Pero a mi parecer, creo que en la mayoría de los lugares en México los tomarían como un show. En México existen de estos teatros ambulantes con sus carpas en los que personas con distintas habilidades las muestran en varios poblados. Entonces asumo que habría varias personas con superpoderes mostrándose en estos shows. Aunque no solo en los teatros ambulantes, por supuesto. También habría algunos que harían su show callejero, otros irían a la televisión y quizá la mayoría haría videos para las distintas redes sociales. Obviamente a muchos de ellos no les interesaría estas cosas y tendrían una vida algo normal y, como dije antes, quizás hasta se aprovechen de esto para usar sus poderes como ventaja en distintos aspectos cotidianos y haciendo su vida más fácil o interesante. Pero, ¿qué pasaría con la violencia en México? Creo que el crimen organizado en México se aprovecharía de esto. Ahora no solo tendrían armas para aterrorizar a la población, sino que ahora podrían aprovecharse de sus nuevas habilidades. México sin duda se volvería un país aún más peligroso. Pero al mismo tiempo también ha llegado a pasar que gente cansada de estas bestias y sus abusos llegan a rebelarse y ya ha habido enfrentamientos. Entonces he estado pensando, no solamente los malos tendrían poderes, también la gente común. Entonces, ¿qué creen que pasaría si le dan poder al pueblo? Pues esto causaría muchos enfrentamientos entre la gente cansada de los abusos y de que el gobierno parezca de adorno y comenzarían a tomar justicia por sus propias manos. México parecería sin duda un país en constantes guerras, por lo cual pasamos del país sin guerra más violento del mundo a un país en literal guerra, entre el crimen organizado contra la gente normal. Entonces habría esta reacción de violencia, guerras y dependiendo de los poderes de cada lado, asumo que habrían ganadores de territorios, porque digamos, no es lo mismo tener cierto aumento de fuerza, estilo suyo con su mutación de rana, a tener a alguien como Endeavor o All Might que tienen un poder destructivo bastante grande. O qué tal algo peor, ¿qué tal si existiera alguien como algún X-Men con algún poder muy peligroso? Como los, creo que se llaman mutantes Omega. Estos tipos podrían acabar con el mundo entero, pero aún limitándonos al nivel de Boku no Hero, seguro que al menos México sería un desastre. Digo, en un mundo que ya de por sí es violento y hay muchas guerras, el que existieran los superpoderes podría causar más violencia, más muerte, más destrucción, puede que hasta nos acabaríamos el mundo más rápido. ¿Y qué decir de México? Un lugar ya de por sí violento. Entonces lo más seguro es que sería un país más violento y peligroso. Pero siendo más positivos, después de tanta guerra, quizás comiencen a haber cosas buenas. Asumo que cuando el crimen organizado vea que ya no es tan fácil amedrentar a la población y viendo que ya no puede con la gente, se comenzarían a calmar un poco. Ya no se arriesgarían tanto al ver que ya no es tan fácil, causando que estos fuesen retrocediendo y esto podría terminar haciendo de México un lugar más seguro, aunque claro, son solo especulaciones. No digo que el crimen organizado acabe en ese momento, ni que fuese algo que ocurriese rápido. Claro que para llegar a eso pasaría mucho tiempo. México pasaría años en guerras constantes para poder deshacerse de ese tipo de males. Claro que este escenario es siendo muy positivo, porque también podría ocurrir otra cosa. Digamos, ¿qué tal si mientras ocurre la violencia, algún otro país quiere aprovecharse de la situación?
Situación obviamente de suposición. Podría aprovecharse de este momento vulnerable de mi país y usando a estos super soldados que estuvo entrenando, comienza a invadir varias partes de México, hasta que termina por acabar invadiendo a este país. Y así con poco más de 200 años, la historia de México llega a su fin. Aunque claro, estos son solo escenarios ficticios. No sé qué es lo que realmente pasaría. Solo son cosas que se me ocurrieron que podrían pasar. Quizás después se me ocurren más cosas. Quizás otros mundos, otros finales, no sé. Siempre es divertido imaginarse estas cosas. Pero bueno, para despedirme me gustaría preguntarles, ¿qué superpoder les gustaría tener y qué harían con él? Yo creo que depende del poder que tendrían. Haría ciertas acciones, digamos, si tuviera telequinesis, cosa que me parece bastante genial y tengo entendido que es como ser el avatar, pero sin limitaciones. Quizás intentaría usarlo como los superhéroes e intentaría ayudar a la gente, aunque igual lo usaría para beneficio personal. Pero bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué superpoder les gustaría y cómo usarían ese poder? Y bueno, les deseo lo mejor y nos vemos para la próxima.